Vamos a estar hablando sobre la unidad. Creo que es bien importante que nosotros como creyentes estemos unidos en un mismo sentir y que esa unidad nos va a traer una fortaleza para que el enemigo no pueda entrar en nosotros como iglesia. Mientras nosotros venemos los unos por los otros y el dolor del otro sea un dolor mío y nos preocupemos por esas personas, va a haber una unidad en el espíritu que nos va a fortalecer y no va a dejar que el maligno venga a contaminarnos unos con otros. Y una de las cosas que nos debe distinguir a nosotros como cristianos es que en nosotros abunde el amor de Dios. No sé si están claros en esto. Se acabarán las profecías, se acabarán las lenguas, se acabará todo lo que refiere a esto de los dones, pero el amor va a permanecer siempre. Ahora, eso nos lleva, cuando uno tiene el amor de Dios, a ser humilde. Y nos distingue como que somos hijos de Dios, como humildes. Como el Señor nos llegó a enseñar. Que le llegó a limpiar, ¿qué? Los pies a los apóstoles. Y Pedro le dijo, no, Señor, a mí tú no me limpies. Dice el Señor, si yo no te limpiara, no tenía parte conmigo. Dice, no, límpiame el cuerpo. Dice, tú no me entiendes, Pedro. Yo lo que estoy diciendo es en la parte del servicio. Ahora, en la vida uno tiene que ser compasivo y doliente por el dolor de tu prójimo. Y ahí nos habla la parábola del samaritano. Y no solamente preocuparse por uno y ser egoísta. Debemos también estar dolientes y preocuparnos por el dolor de mi hermano en la fe. Yo puse, si somos así, no seríamos discípulos de Cristo. Si fuéramos indolentes y no nos preocupara el hermano, no seríamos discípulos de Cristo. Un discípulo es diferente a un creyente. Un creyente es una persona que cree y aún el diablo cree. Pero un discípulo es uno que produce y uno hace lo que el maestro le enseña. ¿Cuánto quiere ser discípulo de Cristo? En mis años como cristiano he visto muchos hermanos comportarse como creyentes y muchos hermanos también comportarse como discípulos. Llevando tiempo en el evangelio aún se comportan como creyentes. Y según sus obras va a tener su galardón cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora, ¿cómo podemos comportarnos como discípulos y ser dolientes? Y yo pongo como ejemplo ahora lo que está pasando mi hermana Carmen, que tú estabas hablando. ¿Qué estamos haciendo con respecto a la hermana Carmen? Podemos estar, aunque sea llamándola, preocuparnos cómo está ella, darle una palabra de consuelo, darle una palabra de fe, orar por ella, tener en nuestro tiempo de oración, recordarnos de ella y orar por ella. Eso es un discípulo de Cristo. Aún apoyarla en cualquier área que podamos ayudarla en lo material, puede ser financieramente o algo que le haga falta. Eso nos trae unidad y nos permite ser fuertes. Mientras que haya un hermano pasando por un problema, que la familia de Cristo se preocupe por esa vida. No ser indolente y no preocuparme solamente por mí y no preocuparme por ella. Y vamos a ver que en Filipenses Pablo habla sobre esto. Padre, te doy gracias por esta palabra, Dios.
Ayúdanos a ser indolentes, a no ser indolentes, a hacer que el dolor de mi hermano, Señor, sea una preocupación para mí. Señor, que haya unidad en la iglesia y que seamos uno, Señor, como tú eres uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, papá, porque sé que tú en este ministerio, Espíritu Santo y Fuego, nos ha traído unidad. Y el amor tuyo sobreabunda sobre cada uno de nosotros. Y un dolor de cada uno es una preocupación de nosotros. Reprendemos toda obra de las tinieblas y todo lo que las tinieblas esté levantando en contra de la vida de Carmen ahora y de Machi. Y declaramos, Señor, que tu presencia nos inunda. Y que si tú eres con ellos, ¿quién contra ellos, Señor? Y que van a salir rápido del hospital, Señor, con un buen pronóstico de que todo salió bien y que Mato se puede ir para su casa a disfrutar de la vida que tú le has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Busquemos Filipenses 2. Y ahí lo tienen. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, y si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto extrañable, y si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¡Wow! Y uno lee este versículo y encierra tanto. Porque Pablo está diciendo que si hay alguna consolación que nosotros podamos darle a alguien que esté pasando por una situación en Cristo. Pablo en este momento no está hablando, puede ser una consolación de cualquier espiritual, puede ser una consolación de un consejo, de una palabra de fe. En un momento determinado que alguien esté pasando por una situación difícil. Pero también dice un consuelo de amor. El amor es tanto, el amor abarca tanto, que nosotros en la iglesia el amor de Dios tiene que ser el número uno. Alguna comunión del Espíritu, algún afecto extrañable, que es algo que provoca en ti un amor y un deseo por hacer por esa persona, por preocuparte por ella, por darle una palabra de consuelo, por ayudar en lo que sea. Y alguna misericordia, ¿en qué podemos ayudarle? En lo material, en cualquier cosa. Dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime y sintiendo entre todos nosotros una misma cosa. Así que el dolor de Carmen ahora tiene que ser un dolor de todos nosotros. Y no ser indoliente y no salir. No debemos salir de esa unidad. Porque cuando Pablo habla de la unidad, dice, de la comunión del Espíritu, el Espíritu nos une a todos y somos el cuerpo de Cristo. También dice en el versículo 3, no hagáis nada por contienda, no hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! Que si Dios te permite estar en una situación, en una posición alta, que eso a ti no te vaya a creer superior a los demás. De que a ti no te esté pasando ninguna situación en tu vida, que eso a ti no te haga pensar que tú estás por encima de los demás. Y no hacer las cosas por contienda o por vanagloria. O sea, puede ser que un hermano Dios lo esté usando en un negocio o en un ministerio
en lo que sea, que todo lo que tú vayas a hacer no es para hacer competencia con ese hermano, sino lo hagas porque el corazón tuyo está dolido por esa vida. No porque el hermano aquel le dio 50, vamos a suponer, dólares a la hermana que está pasando por una situación. No, ahora yo por vanagloria y por eso voy a darle más. No. Si lo vas a hacer, hazlo de corazón. No para ser lucido, ni creerte superior a los demás. No mirando cada uno, en el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. ¡Wow! Es la que Pablo en la palabra y como el Espíritu Santo nos muestra que los tiempos que estaban pasando ellos anteriormente lo estamos viviendo en esta época. A veces nos preocupamos más por nuestros problemas y nos olvidamos de nuestro hermano. Y estamos tan enfocados en nuestra situación que no nos preocupamos por la situación que pueda tener otro hermano. Y si somos una familia y si somos unidos, debemos ser dolientes en esa área. Ahora, ¿quién es el único que puede traer esa unidad? Es el Espíritu Santo. Y a veces no quejarnos, sino orar. Oye, pero mira, Yanisei, qué indoliente está. Ella quizás no se preocupó por la hermana Carmen. No, orar por Yanisei para que ella pueda ser sensible al dolor de la hermana Carmen. Porque dice, haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si Jesús es nuestro maestro, si Jesús es nuestro modelo, dice Pablo que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir fue el que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Porque hay hermanos hoy en día que Dios lo pone en una posición de poder, de autoridad, o alguna posición en un negocio, dueño de una empresa, o que pudo abrir un negocio, o está en un ministerio, o es pastor, o es apóstol, o es profeta, pero que dice Jesús que hay en nosotros este sentir. Pablo decía que hay en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferraba, hay veces que hay personas que se aferran tanto a la posición y al título que tienen, que se preocupan más por ellos y no se preocupan por los demás. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló hasta lo más vil, que se hizo como nosotros. ¡Wow! Y nació en un pesebre, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo tomó eso como algo, porque hay personas a veces que toman por una posición que tiene, porque tiene dinero o porque tiene una posición en algún área y se creen superior a los demás. Jesús era superior a todos nosotros. Es superior a todos nosotros. Y él se despojó y no tenía como cosa que aferrarse de que era Dios. Y hay personas que se aferran, no, porque yo soy el gerente de Walmart. Oh, no, porque yo soy el profeta de las naciones no sé de dónde. Porque yo soy el apóstol no sé cuál. Jesús no estaba aferrado en ese título. Jesús se despojó. Y lo que hacía Jesús es que tenía compasión y amor por las vidas. Y dice, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Fíjate, siendo el Rey de Reyes, siendo el Dios Todopoderoso, Él se humilló, se hizo como nosotros y fue obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros tener ese sentir?
ser obediente a lo que Jesús nos enseña hasta cumplir el propósito cual Él nos dio. Jesús, siendo Dios Todopoderoso, no se aferraba a eso. Dice que, y después que pasó todo esto, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por la obediencia de Cristo, Dios lo llevó y lo exaltó. De la humillación a la exaltación. Tenemos que ser humildes. Y que nada, posición que logramos tener el día de mañana, nos lleve a creernos superior a otros hermanos. Y que el dolor de un hermano sea un dolor mío. Que nos preocupemos unos por los otros. Y no que yo, aún siendo el pastor, en la autoridad que Dios me dio, que yo no me crea superior a Dachel, ni a mi esposa, ni a nadie. Sino que yo tengo que tener el sentir de Cristo. Fíjate que a mí me impacta. Dice que haya pues en nosotros ese sentir, en versículo 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay personas que se aferran y se preocupan más por la oposición que por la obra y el amor de Dios. Y en el versículo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre, ¿qué? Habéis obedecido. Pablo sabía que la clave de la obediencia, la clave del éxito en la vida del cristiano y la exaltación de Dios en tu vida va a ser la obediencia que tengamos en Cristo Jesús. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Porque hay personas que cuando está el pastor o cuando está un líder son los más obedientes, pero cuando el pastor y el líder no están, entra la desobediencia. Y no saben que ni el pastor ni el líder le va a dar la salvación. La salvación se la va a dar a aquel que lo ve todo. Por eso que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cuídate del orgullo de que te creas superior a otro hermano. Cuídate de ser indoliente por el dolor de otro hermano. Y sé obediente como Cristo fue obediente y Dios lo exaltó. No solamente en la presencia de los líderes, sino aún cuando los líderes no estén. Porque Pablo decía, cuida tu salvación con temor y temblor. Y aquí es donde se contradicen muchos temas teológicos. Hay personas que dicen que la salvación no se pierde y otros que dicen que sí se puede perder. Pero mira lo que dice Pablo. Obedeciendo en mi presencia solamente, no solamente, sino ahora en mi ausencia, y ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo decía, si tú obedeces, va a tener la consecuencia de la desobediencia. Pero si obedeces, Dios te va a exaltar. Y Dios te va a llevar a lugares que nunca tú has imaginado. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer con su buena voluntad, que es agradable, por su buena voluntad. Así que Dios, por eso que cuando una persona está indoliente y una persona no se preocupa en la unidad de la unidad de Cristo, esa persona, su vida espiritual debe estar mal. Porque el Espíritu Santo no está produciendo eso en su vida. Wow.
¿Cómo es? No es lo mismo ser un creyente a ser un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es el que produce Dios eso en él porque tiene una vida con Dios y una unidad con Dios. ¿Quién nos está hablando la palabra? Que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es muy imposible una persona que no tenga el Espíritu Santo poder hacer esto. Por eso debemos preocuparnos y velar por la vida espiritual de cada hermano y orar por esa vida. Si está indoliente, preocuparte, Señor, Espíritu Santo, sé tú con él, ayúdalo, que pueda estar en intimidad contigo. Preocuparnos unos por otros. A veces decimos, Señor, vamos a la presencia de Dios, y dice, ya no sé qué voy a orar. No, hay tantas cosas por orar. Hay tantas cosas por orar que si tú lo anotas y tú dices que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, seguro que Dios te va a poner el querer, el orar por los hermanos. Y vas a ver cosas que están sucediendo y vas a notarlo y seguro que vas a tener motivos de oración. Vamos a tener motivos de oración. Así que cuando vayas a la presencia de Dios y te quedes en 5 minutos o en 3 minutos y no sabes qué más orar, preocúpate, porque tiene que estar mal. Porque hay tantas cosas por orar. Haced esto, dice el Señor, sin murmuraciones y contiendas. Hacer esto sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí, en medio de la palabra? Vamos a quitarnos de nosotros toda murmuración y contiendas en la unidad de Cristo, en la unidad de la familia. Cuando Dios pone el querer como el hacer en tu vida, por su voluntad, tú te vas a preocupar por la unidad del cuerpo de Cristo y no te vas a preocupar por estar murmurando con mi hermana Yanisei. No sé si me hago entender. Y cuando tú haces eso, vas a ser irreprensible, vas a ser sencillo y hijo de Dios sin mancha. ¡Wow! Así que las murmuraciones y las contiendas entre nosotros no es bueno. Nos trae a nosotros y nos contamina. Debemos ser obedientes y que en nosotros no haya eso para ser hijos de Dios sin mancha. No nos murmuréis unos a otros. Oh, mira a Achel como, mira a Achel, porque se compró no sé qué cosa, y porque esto, y cómo va a hacer esto, y cómo va a sostener después eso, y que esto, y que lo... Hermano, en vez de estar hablando, vamos a orar. Vamos a orar. Y seguro, cuando dice, ay, que yo no sé qué voy a hablar con Dios, pero con otro hermano, en la murmuración habla más que lo que puede hablar con Dios. ¿Sí? Que tiene la primera piedra que esté libre de pecado. Así que esto Dios me lo ha enseñado a mí. Porque a veces uno cae en cosas que cuando el Espíritu Santo dice, tengo que pedirle perdón al Señor porque he cometido errores. Ayúdanos, Señor, a no murmurar sobre nuestros hermanos ni contender con ellos, sino que seamos irreprensibles delante de ti y sin mancha, y que el amor tuyo sobreabunde sobre nosotros, y que a la hora de ir yo a la oración, ore por ese hermano en vez de murmurar por él o contender con él. Pero eso nos habla de la intimidad y del crecimiento espiritual que tiene cada persona. Ahora, asidos de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Así que Pablo decía, asidos en la palabra, el deseo como pastor
el deseo mío como líder, como ministro, es que ustedes sean nacidos en la palabra, que ustedes conozcan la Biblia, que todo lo que yo haya recorrido no sea en vano, sino que pueda haber un crecimiento en cada uno de ustedes. Porque si no, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio del servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. Quiere decir que era un gozo para Pablo en que la iglesia estuviera unida, consolando unos con otros en amor, en misericordia, y que esa unidad del amor iba a ser una fortaleza que no iba, cuando tú eres obediente, que no iba a dejar que la murmuración ni la contienda rompan la unidad de la iglesia. En conclusiones, debemos buscar a Dios, debemos orarle a Dios, y cuando uno está metido con Dios, Dios te va a poner las cosas que debes orar. Y yo estoy seguro que cuando tú empieces a orar, vas a tener motivos. No vas a tener tantos motivos a la hora de la murmuración y la contienda, de hablar. Porque ya tu mentalidad cambió y ahora tienes la mente de Cristo. Entonces, dice Pablo, cuando tú creces en la palabra, cuando tú creces en obediencia, cuando hay unidad, cuando hay amor, la iglesia se fortalece y la iglesia crece y la iglesia se multiplica. Ahora nosotros no somos todavía muchos, pero nosotros debemos cuidar la unidad de cada uno de nosotros. Yanisei, cuidar la unidad de la iglesia te corresponde a ti. A Juan, María, a ti, a Maydeli, a Omar, a Rey, a Olivia, a Lice, a Carmen, a Dachel, a Cira. El no murmurar por mi hermano ni contender con ellos, sino que cuando yo hable con mi hermano, yo me quede maravillado del conocimiento que tiene la palabra y de la humildad que hay en él y de la compasión por las almas. ¿Cuál es la enseñanza de esta mañana? Cuidemos la unidad en amor de la iglesia. Ahora somos pocos, pero el día de mañana tenemos que ser columna. Para los que vengan, que todavía están aprendiendo, tú puedes ministrarme. No, que Pablo decía que el trabajo que yo haya hecho quede en vano, haya sido en vano. Fíjate, dice, que el día que Cristo, dice, ha sido en la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Que yo no haya trabajado en vano, sino que yo pueda regocijarme de que Yanisei haya crecido, que Sira haya crecido, que Dachel haya crecido, que María haya crecido, en todo, en palabra y en hecho. Amén. Nos fuerte alabanza a Dios por eso.